Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha intrigado a la humanidad durante siglos, el secreto para que el amor nunca muera. Sí, así como lo oyen, el amor eterno. ¿Existe realmente? ¿Cómo podemos cultivarlo y mantener viva esa chispa a lo largo del tiempo? Hoy, Burak y yo vamos a compartir algunas ideas, consejos y reflexiones que esperamos les sean de gran utilidad. Si son de los que creen en el amor duradero, o si simplemente tienen curiosidad por saber cómo funciona, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor que perdura. Pues bien, el amor. Esa fuerza mágica a veces confusa que nos impulsa, nos inspira y, seamos honestos, a veces nos pone de cabeza. Todos hemos experimentado el amor en sus distintas formas, el amor romántico, el amor de familia, el amor de amistad. Pero hoy el foco principal está en ese amor de pareja, el que buscamos que sea duradero, fuerte y lleno de esa conexión especial que nos hace sentir vivos. Y es que ¿quién no sueña con tener una relación que pueda superar las pruebas del tiempo, las dificultades y las inevitables monotonías que pueden surgir? A menudo vemos parejas que llevan décadas juntas, que se miran con la misma ternura del primer día, y nos preguntamos ¿cuál es su secreto? ¿Nacieron con una fórmula mágica? La verdad es que no hay una única fórmula secreta, pero sí hay ingredientes, actitudes y prácticas que, cuando se combinan y se aplican con consciencia, pueden hacer maravillas. Burak y yo hemos estado pensando mucho en esto, hemos observado, hemos aprendido y hoy queremos compartir con ustedes esos pilares que creemos son fundamentales para construir un amor que resista el paso del tiempo y se fortalezca con cada nuevo amanecer. El primer punto crucial, y creo que es la base de todo, es la comunicación ***. Y no me refiero solo a hablar, sino a escucharse activamente ***. ¿Cuántas veces discutimos o nos distanciamos porque no nos sentimos escuchados? La comunicación efectiva implica ser honestos sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros miedos, pero también implica sentarse y escuchar realmente al otro sin interrupciones, sin juicios, con empatía. Es ponerte en el lugar del otro y tratar de comprender su perspectiva, incluso si no la compartes. Es crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para expresar lo que llevan dentro. Y no se trata solo de los grandes conflictos, sino también de las pequeñas cosas del día a día. Preguntar cómo fue su día, escuchar atentamente la respuesta, mostrar interés genuino. Eso construye puentes, no muros. Y ligado a la comunicación, está la conexión emocional ***. El amor no es solo una atracción física o una afinidad intelectual, es una profunda conexión de almas. ¿Cómo mantenemos viva esa conexión? A través de tiempo de calidad juntos ***. En el ajetreo de la vida moderna, es fácil caer en la rutina de coexistir en lugar de conectar. Necesitamos programar citas, escapadas de fin de semana, o simplemente noches tranquilas en casa donde nos enfoquemos el uno en el otro sin distracciones. Hablar de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestros recuerdos. Compartir actividades que ambos disfruten, o incluso probar cosas nuevas juntos. La novedad y la aventura son grandes catalizadores para mantener viva la llama. Otro pilar fundamental es el respeto mutuo ***. Esto abarca muchísimas cosas. Respetar las individualidades, los espacios, los amigos, las familias, las opiniones del otro. Incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos tratar de mantener un tono respetuoso. Insultar, menospreciar o ridiculizar a la pareja destruye la confianza y el amor a largo plazo. El respeto es reconocer al otro como un ser valioso, independiente y digno de admiración. Y hablando de admiración, ¿cuántas veces dejamos de expresar a nuestra pareja lo que admiramos de ella? La apreciación y el reconocimiento son vitales. Es fácil dar por sentadas a las personas que amamos. Pero detenernos a notar los pequeños gestos, los esfuerzos, las cualidades únicas de nuestra pareja y hacérselo saber, marca una diferencia abismal. Un simple te quiero, un gracias por hacer esto por mí, un admiro cómo manejaste esa situación, pueden tener un impacto enorme en la moral y en la percepción que tenemos de nuestra relación.
Burak, tú siempre dices que los pequeños detalles son los que sostienen los grandes edificios, ¿no crees? Exacto, Neslihan. Y es que además de la apreciación, algo que a menudo se olvida es la intimidad. Y cuando digo intimidad, no me refiero solo a la intimidad física, que es importante por supuesto, sino también a la intimidad emocional. Es esa sensación de ser completamente uno mismo con la otra persona, de poder mostrarse vulnerable sin miedo al rechazo. Para mantener esa intimidad, es importante seguir cultivando el romance, sorprendiendo a la pareja, manteniendo ese coqueteo que existía al principio. A veces el paso del tiempo puede llevar a una complacencia que apaga esa chispa. Es importante recordar por qué se enamoraron en primer lugar y seguir trabajando en ello. Y algo que es crucial y que muchas parejas descuidan es el apoyo incondicional. En los momentos difíciles, cuando uno de los dos tropieza, cuando hay fracasos o decepciones, la pareja debe ser el refugio seguro, el hombro en el que apoyarse. Saber que tienes a alguien a tu lado, que cree en ti incluso cuando tú dudas, que te anima a levantarte y a seguir intentándolo, eso es un tesoro invaluable. Y ese apoyo no solo se trata de los momentos malos, sino también de celebrar los éxitos del otro, de ser su mayor fan. Ahora, seamos realistas, ninguna relación es perfecta. Habrá momentos de conflicto, de desacuerdo, e incluso de dolor. Lo importante no es evitar los problemas, sino saber cómo resolverlos de manera constructiva. Esto implica aprender a perdonar, tanto a la pareja como a uno mismo. El rencor es un veneno lento que puede agotar la relación. Aprender a dejar ir, a seguir adelante, a enfocarse en el futuro en lugar de quedarse atascado en el pasado, es una habilidad que se puede aprender y que es fundamental para la longevidad del amor. Además es importante mantener la individualidad. Sí, las parejas se vuelven un nosotros, pero no deben perder su yo. Tener intereses propios, amigos propios, tiempo para uno mismo, no solo es saludable, sino que enriquece la relación. Cuando cada uno cultiva su propio crecimiento personal, regresa a la pareja con nuevas experiencias, nuevas perspectivas, lo que mantiene la relación fresca e interesante. Otra cosa que he notado y que creo que es súper importante es la flexibilidad y la adaptabilidad. La vida cambia, nosotros cambiamos, las circunstancias cambian. Una relación sólida no es una estructura rígida, sino una que puede doblarse y adaptarse sin romperse. Estar dispuesto a negociar, a ceder, a encontrar un punto medio, a ajustar expectativas cuando sea necesario. La terquedad puede ser el asesino silencioso del amor. Y no olvidemos el sentido del humor. Reír juntos es una de las formas más poderosas de conectar y aliviar el estrés. Compartir chistes, burlarse un poco el uno del otro, encontrar la alegría en las pequeñas cosas. El humor puede ser un salvavidas en tiempos difíciles y un pegamento que fortalece los lazos en los buenos momentos. Finalmente y quizás lo más importante es el compromiso. El amor verdadero no es solo un sentimiento, es una decisión. Es la decisión de estar ahí, de trabajar en la relación, de elegir a la otra persona día tras día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando la novedad ha pasado. Es un compromiso consciente de construir, nutrir y proteger el vínculo que han creado. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, la comunicación abierta y activa, la conexión emocional a través del tiempo de calidad, el respeto mutuo, la apreciación constante, la intimidad tanto física como emocional, el apoyo incondicional, la resolución constructiva de conflictos, el mantenimiento de la individualidad, la flexibilidad, el sentido del humor y, por supuesto, el compromiso diario. Estos son, en nuestra opinión, los ingredientes secretos que pueden ayudar a que el amor nunca muera, o al menos, a que se mantenga fuerte, vivo y vibrante a lo largo de los años. No es un camino fácil, requiere esfuerzo, consciencia y dedicación, pero la recompensa, tener una relación amorosa y duradera, vale cada gota de sudor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos de corazón que nuestras reflexiones les hayan sido útiles, inspiradoras y quizás hasta les hayan dado algunas ideas para aplicar en sus propias relaciones. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuáles creen ustedes que son los secretos para un amor duradero? ¿Hay algún consejo que les haya funcionado especialmente bien? Por favor, déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de sus experiencias.
Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.